¿Usted dónde se ubica en el espectro político? Creo que eso es difícil y peligroso a veces porque la gente tiene un montón, ¿verdad?, de prejuicios con todo, ¿verdad? Yo creo que usualmente cuando se suele hablar de izquierda o derecha, ¿verdad?, que se pone o más hacia una economía de mercado, más hacia una economía planificada hacia la izquierda, nosotros estaríamos más en la izquierda, ¿verdad? Pero yo lo que le digo a la gente siempre, ¿verdad?, y mis estudiantes, a todo el mundo es, más que eso, preocúpese bien por qué intereses representa el partido político. Vea bien quién lo financia. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos, pues, como partido de la clase trabajadora, en que todo nuestro financiamiento son puros trabajadores y trabajadoras. Ok, enumere sus 3 primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. Ok, la primera tiene que ver con un aumento salarial de emergencia. En ese momento la plata a la gente no le alcanza, no llega a fin de mes, no le alcanza para pagar el alquiler, los servicios, la comida, y creemos que el salario mínimo es sencillamente insuficiente, además de que muchísimas veces no se paga. Entonces creemos que tiene que subir a 510,000 colones, como había determinado en algún momento un estudio de la ANEP, que ponía ahora que era lo mínimo que se ocupaba. Lo segundo que para nosotros es central es empezar inmediatamente un proceso de red de cuidado nacional. Existe una red de cuidado, pero se dedica muy limitadamente a menores de edad. Nosotros creemos que esa red de cuidado tiene que ampliarse a menores de edad, personas adultas mayores, y no solo tiene que dar guardería unas cuantas horas, sino guardería todo el día. Además de eso, sumarle lavanderías públicas y comedores públicos, todo lo que necesitan las personas trabajadoras. Y por último, empezar un proceso de inspecciones de emergencia, porque en las fábricas, en las grandes empresas y en las plantaciones, las personas trabajadoras están arriesgando su vida siempre. Este año hemos tenido casi un aumento de un 40% más o menos de muertes en el centro de trabajo. Las incapacidades se han disparado un 30%, y lo que ha pasado en las fábricas, muchas, es que se han aumentado los ritmos de trabajo sin importar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso sería algo que atacaríamos inmediatamente. De acuerdo. ¿Usted derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué? Yo creo que hay muchos, pero me parece que una de las cosas centrales y que tenemos que pensar más que un decreto particular, y es un poco lo que intentamos discutir con la gente en este momento, es que la institucionalidad costarricense fue pensada en algún momento por la herencia de la oligarquía cafetalera, bueno, y los nuevos millonarios que salieron después de la guerra civil, ¿verdad? Creemos que la institucionalidad costarricense es muy antidemocrática, ¿verdad? Nosotros hemos sufrido las consecuencias de eso. Creo que somos el único partido que no estuvo en el sorteo de la papeleta, precisamente porque estábamos trabajando y porque no se permitía. Nos parece que ahorita hay una serie, digamos, hay un asunto de emergencia que tiene que ver con el tema del aborto terapéutico, digamos, que el gobierno lo quiere, pues, limitar, ¿verdad? Creemos que eso inmediatamente tiene que ser un derecho y las mujeres tienen que protegérseles el Estado, ¿verdad? Pero de ahí muchísimo más a una institucionalidad que sea cada vez más democrática. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? Nuestra reforma legal prioritaria tendría que ver con la administración del Estado. Si yo agarro y veo, ¿verdad?, desde después de la Guerra Civil, la Ley 43, ¿verdad?, donde el Ejecutivo tiene un gran poder para determinar ministerios, instituciones autónomas, lo que hemos visto entonces es que se trata como una piñata, ¿verdad?, de una pésima administración. La Caja está en crisis, el MEP está en crisis, el MOP está en crisis, y lo que tenemos que hacer es una nueva institucionalidad donde las personas sean las que decidan, que hayan asambleas de trabajadores y trabajadoras y populares, donde siempre estén conformadas, por ejemplo, en el caso del MEP, que el MEP, en lugar de ser controlado por unas cuantas personas, más bien tenga una asamblea abierta donde estén representados trabajadores y trabajadoras del MEP, padres y madres encargados de familia y estudiantes que puedan decidir y determinar cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen en la educación pública. De acuerdo, vamos con seguridad. Perfecto. ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate de la inseguridad? Qué buena pregunta. Vean, una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo es los recursos, ¿verdad? Y la gente, muchos partidos son poco claros en de dónde van a salir. Nosotros planteamos una discusión que es durísima, dificilísima, pero hay que darla. En este país no tenemos los datos muy claros por el secreto bancario, pero sabemos, gracias a datos que tenemos de la cooperativa Dos Pinos, y nos parece que debe ser así en el resto, que más o menos se generan ganancias en este país. Las 2.000 empresas más grandes, que son solo el 0.5%, generan ingresos de casi 50 billones de colones al año. 50 billones de colones, Fernando, es una cantidad absurda de plata. De esos 50 billones, solo 8 billones se van para salarios. No tenemos muy claro cómo se divide el resto. Hay estudios que se han hecho en Brasil, en Estados Unidos, así, que hablan de más o menos unos 15 millones que se van a accionistas de las grandes empresas, que no estamos hablando del señor pequeño, mediano o pequeño empresaria que hace tortillas en la casa, sino son estos grandes empresarios que tienen estas grandes cantidades de plata,
que las administran y que nosotros lo que proponemos es esa plata, en lugar de irse a cuentas privadas, muchas veces de gente que ni siquiera vive en Costa Rica, que ni siquiera conocemos, que en la vida va a tocar los lugares donde se explota a sus trabajadores, ese dinero tiene que ser utilizado precisamente para atacar pues, la gran ola de narcotráfico, ¿verdad? ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente de los más vulnerables? Yo creo que todo tiene, ¿verdad? Todo está concatenado, ¿verdad? Si vos agarras y ves, tenemos 40 años de desfinanciamiento de todos los servicios públicos. El trabajo ahorita, más del 60% de la gente ni siquiera gana salario mínimo. Las personas les cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, la educación pública es muy excluyente, ¿verdad? Ya sea que en el colegio y la escuela nosotros tenemos muchos problemas para afrontando recortes y después de eso vamos a la universidad y no hay acceso a la universidad pública porque es muy limitado. Entonces lo que creemos es que tiene que haber un combate en dos sentidos. Uno más inmediato que tiene que ver centralmente con la capacidad que tiene el narcotráfico. Porque a nosotros nos da muchísimo miedo cómo el narcotráfico no se ha metido solo con los jóvenes, sino más bien con las altas esferas de este país, que son muchísimas veces, ¿verdad?, donde vemos que andaba en la casa del otro, que hay diputados que aparecen amiguísimos de personas acusadas de narcotráfico. Nos parece que hay que atacar eso inmediatamente. Pero a la vez que hay que atacar eso, hay que hacer una reforma verdaderamente pública, donde haya educación de calidad y sobre todo trabajo de calidad. Porque ahorita las personas jóvenes lo que viven es una destrucción de su sistema educativo y a la vez de eso llegan al trabajo y viven exactamente lo mismo, que no se les pagan las horas extra, que tienen problemas para que se les pague aguinaldo y eso se tiene que atacar y el Estado tiene que atacarlo. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico? Nosotros creemos muchísimo en el poder de las comunidades. Uno se asusta, ¿verdad? Muchas veces cuando a mí me ha tocado estar en la zona sur, por ejemplo, zonas muy alejadas, ¿verdad? La gente sencillamente no confía en la policía, ¿verdad? No confía, dice, no, esos están en el clandestino, ¿verdad? Son estos bares que andan por ahí. Y hay muchísimo miedo precisamente en cómo el narcotráfico está metido ahí. Nosotros creemos en la organización comunitaria. Igual que le decía ahora con la educación y le decía con otras cosas, lo que tenemos que hacer es darle poder a las comunidades y que las personas tengan verdaderas asambleas obreras y populares donde puedan tomar sus decisiones sobre su comunidad y muchísimo de su comunidad es su seguridad, ¿verdad? ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Yo creo que la policía tiene el gran problema de que este es un aparato represivo del Estado y muchísimas veces se le ha utilizado para reprimir a personas que están peleando por sus derechos justos y a la vez de eso utilizando, digamos, para poder tener que ciertos grupos de poder sean protegidos. Creemos que hay que intervenir todos los cuerpos policiales, hay que tener grandes debates con los trabajadores y trabajadoras de la seguridad y que, igual que le decía ahora, sean asambleas de policías donde ellos mismos y ellas mismas expongan cuáles son las preocupaciones y cómo podemos hacer para evitar ese tipo de cosas. Una cosa que está muy ligada a eso también, Fernando, tiene que ver con los privilegios que tienen los mandos medios y altos, no solo en la policía, sino en todo el sector público. Muchísimas veces hay personas que quieren estar en el sector público para servirse a sí mismos, ¿verdad? Y el gran problema con eso es que hay privilegios y gente enquistada en lugares donde no se puede quitar. Nosotros creemos en que tiene que haber derecho a la revocabilidad y que todas las personas en puestos de poder deberíamos ganar un salario de un obrero calificado, para que nadie esté ahí para servirse, sino para servir. Ok, ¿liberaría recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan en más personal y recursos? ¿De dónde los tomaría? Excelente pregunta. Yo creo que eso es un debate que tiene que ser posterior a que se tomen las decisiones de cuáles tienen que ser las prioridades. Yo no soy un experto en materia de seguridad, pero le aseguro que muchísimos de los trabajadores del Ministerio Público saben muchísimo mejor para qué se tiene que utilizar la plata y dónde se tiene que utilizar la plata. Y ahí es donde nosotros creemos muchísimo en el poder de las personas y en la discusión asamblearia de democracia directa. Por eso creemos que dependería, me imagino que sí, pero bueno, dependería de lo que se decida las personas que trabajan en eso. De acuerdo, continuamos con educación. Perfecto. ¿Qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en educación? Los bajos resultados en educación tienen un nombre muy concreto y es la total desmotivación que tiene el estudiantado. Yo todos los días me paso con muchachos y muchachas viendo cómo es una tarea para ellos ir a aprender y es muy triste porque el sistema educativo, cuando aprendimos a leer y a escribir, lo hacíamos porque queríamos, aprendimos a caminar porque queríamos, nos metemos a la escuela, al colegio, básicamente es ir a hacer exámenes, ver cómo los copiamos y no aprender. Yo creo que una de las medidas centrales es volver a empoderar al estudiantado. Hay un gran problema de criminalización de los muchachos y las muchachas que entonces en lo que se refleja es que se les ve como una especie de amenaza en lugar de
actrices y actores centrales del proceso educativo. Creemos que una de las cosas que tiene que hacer inmediatamente cualquier ministro de educación que quede es abrir espacios para que los estudiantes y las estudiantes no solo tengan voz, sino que también tengan voto y poder de decisión sobre lo que se les enseña, cómo se les enseña y para qué se les enseña. Porque aquí viene cualquier ministro de turno, cambia absolutamente todo, o como la ministra que tuvimos, que se inventó, no sabemos muy bien todavía cuál es su política educativa, fue una cosa etérea así. Eso sucede porque no se escucha a los profesores y a las profesoras, no se escucha a los estudiantes y a las estudiantes y no se escucha a los padres y madres de familia. Eso tiene que cambiar. Y con relación a este desempeño que tiene el país en pruebas como las PISA, porque bueno, arrastramos un rezago grande. Claro, muchísimo del rezago tiene que ver con, por un lado, lo que les decía ahora de la motivación, pero también con el gran desfinanciamiento que hay en la educación. Porque el desfinanciamiento de la educación se materializa en cosas como que, por ejemplo, mis estudiantes tenían antes 15 becas de comedor en un grupo y ahora tienen 2 becas de comedor. Y yo no sé si a usted le ha tocado, pero a la gente que nos ha tocado alguna vez ir a estudiar con hambre es muy difícil. Y muchísimos de los muchachos y muchachas que están ahorita en la gran cantidad de colegios de este país ni siquiera tienen 2 comidas al día. Y esa es la realidad de 400,000 personas. Si yo quiero atacar y de verdad me interesara la educación, lo primero que yo haría sería invertir y que los muchachos y las muchachas se sientan seguros y seguras. Porque en el colegio además se paga de estajo la lección con 35 estudiantes, un profesor que solo está en la lección y después en el recreo y en otro momento están completamente solos los chicos y las chicas. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita precisamente brindar todo un soporte donde se utilicen teorías educativas que conocemos desde hace muchísimo tiempo, que no se escuchan porque no hay profesionales en educación tomando las decisiones. Entonces están tomando pues unos cuantos tecnócratas que lo que quieren es una educación mercantilizada y al servicio pues básicamente de la producción mercantil, ¿verdad? Costa Rica continúa sin destinar a la educación el 8% del PIB que establece la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en este rumbo y cómo lo lograría? Vea, sería lo primero, porque el tema en educación para mí es muy cercano, porque es lo que vivo todos los días, ¿verdad? Yo sé lo que es que un estudiante verlo casi, verlo en el recreo, pues triste y preguntarle, ma, ¿ya comiste? Y que me diga, no, profe, es que de ahí, usted sabe, y que es que no ha podido comer. Y ojalá fuera un caso. Son muchos los muchachos y las muchachas que no tienen lo suficiente para lo básico. Por eso nos parece que esta política que ha tenido este gobierno de atacar el presupuesto de educación cada año, cada vez peor, que rompemos récords de recortes, es completamente criminal. Nosotros creemos que tiene que ser una prioridad del Estado y que la mayor cantidad de recursos tiene que ser destinada mínimo a llegar a un 10% para la educación y a un 2% para la educación superior. Porque lo que ha pasado con la educación superior es que quienes fuimos de educación pública superior fuimos unos pocos privilegiados y la gran mayoría de gente no pudo seguir estudiando en la universidad. Y eso sencillamente no es justo. Creemos que se tiene que utilizar este presupuesto para que la mayor cantidad de gente tenga una educación pública de calidad, donde tenga sus necesidades suplidas y pueda pues tener una vida digna, ¿verdad? Ok, actualmente dentro del sistema educativo público existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso al programa de estudios compuestos por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería este tema de desigualdad educativa? Nosotros creemos que inmediatamente toda la transformación del MEP que planteamos tiene que ver esas necesidades. Porque vamos a ver, yo le puedo hablar muy bien de los problemas que tiene el Colegio de Santana y el CINDEA de Santana, que es donde yo trabajo. Pero mis compañeros y compañeras de la zona sur, de la zona norte, saben muy bien cuáles son los problemas que hay, saben muy bien cuál es el acceso que se tiene ahí a tecnologías. Y lo que hay que hacer inmediatamente es abrir los espacios de toma de decisión para que esas personas expongan cuáles son las necesidades. Estamos muy acostumbrados a que todas las respuestas tienen que venir de arriba y al final son respuestas que a todos nos enojan, que no solucionan y que al final lo que hacen es una idea mucho menos democrática de país. Lo que queremos es en abrir inmediatamente esos espacios a todo ese rezago y atacar precisamente eso. ¿Cómo? Con procesos de adjudicación, por ejemplo, de lograr tener redes que sirvan en los colegios, que eso, ¿verdad? Es casi imposible porque no se hace, no se le invierte lo suficiente, y que los muchachos y las muchachas pues, puedan tener acceso a toda la información que hoy tenemos, que en realidad es muy limitado, ¿verdad? Ok, continuamos con economía y situación fiscal. Perfecto. ¿Impulsaría la creación, derogación o cambio de impuestos? ¿Cuáles y en caso de eliminarlos, cómo sostendría los ingresos fiscales? ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? Ok, nosotros creemos que el tema de impuestos tiene un gran problema y que puede sonar contradictorio.
Tenemos un gran problema que el secreto bancario permite que los grandes empresarios de este país protejan muchísimo cuánto producen y a la vez cuánto deberían pagar, ¿verdad? Una de las cosas que fue muy sonada es que muchas empresas decían que no tenían ganancias y uno las veía las empresas más grandes de este país, ¿verdad? Entonces, algo como que no suena. ¿Para qué tendría usted una empresa que realmente no tiene ganancias? Nos parece que lo primero, antes de hablar de política fiscal, es eliminar el secreto bancario, sobre todo para los grandes empresarios, por un tema muy sencillo. Son los que más plata tienen. El secreto bancario no existe para los asalariados. Todo el mundo puede saber cuánto gano yo porque está en mi orden patronal. El gran problema es que aquí los grandes millonarios, no estamos hablando de los pequeños y medianos empresarios, los grandes millonarios tienen una protección legal que les permite quitar eso. ¿Qué es lo primero que haríamos para atacar precisamente el problema fiscal? Que se quite ese secreto bancario y que veamos realmente cuánto tienen. Ahí se tienen que potenciar entonces cada vez impuestos donde sean muchísimo más progresivos que si yo tengo miles de millones de colones, que muchas veces ni lo podemos saber porque porque tenemos el secreto bancario, esas personas deberían pagar muchos más impuestos por una cosa muy sencilla. Si yo le quito la mitad de la plata a una persona que tiene miles de millones, va a tener mucho más que la inmensa mayoría de costarricenses. Y eso debería ser para que todos y todas vivamos en sociedad. Porque el gran problema que hay es pensar que la producción o que la acaparación de riqueza es algo natural o es algo que está bien. No está bien, va destruyendo poco a poco los cimientos de una verdadera democracia y creemos que eso tenemos que atacarlo. Nos parece que es importantísimo atacar el régimen de zona franca. Nosotros creemos que la inversión extranjera directa tiene el serio problema de que no sabemos ni siquiera cuánta plata está generando y lo más importante, cuánta plata estamos dejando de generar. Cuánta plata no estamos viendo con todos esos impuestos que se van. Porque sí, suelen ser los sectores más dinámicos de la economía, o sea, los que suelen crear la mayor cantidad de riqueza, pero esa riqueza no se ve reflejada en condiciones laborales. Entonces nos parece que hay que meterse a esa discusión desde un punto de vista mucho más macro de atacar centralmente, bueno, cuánta plata hay realmente en este país, quién la tiene y qué hace con esa plata. Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál será su estrategia de negociación con el gobierno de Trump para evitar que esto ocurra? Yo creo que la estrategia de negociación de Trump ya la hemos visto, por ejemplo, en Palestina, ¿verdad? No hay ninguna negociación y lo que hace básicamente es lo que le ronca. Muchísimos críticos dentro de Estados Unidos hablan, ¿verdad?, que es una persona completamente antojadiza y hace la política que le da la gana sin tomar en cuenta ni los sectores más vulnerables, ni cualquier otra cosa. Pensar que nosotros podemos negociar con Trump es tan sencillo como que el principal negociador del Tratado de Libre Comercio en ese momento le quitaron que fue Oscar Arias, bueno, no negociador, pero aprobador del Tratado de Libre Comercio, le quitaron casi el derecho para entrar a Estados Unidos. Así es como le paga Estados Unidos a quienes han negociado con ellos. Nosotros creemos que el gran problema que hay con la inversión extranjera directa es precisamente ese. Cuando yo tengo un montón de actividades productivas que dependen de los vaivenes del mercado mundial, en cualquier momento se van. Aquí el trapito dominguear de la inversión extranjera directa siempre ha sido Intel. Este año Intel anunció que va a cerrar 800 empleos. 800 personas se van a quedar sin trabajo por Intel. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que esas empresas, si se van a ir, inmediatamente paramos esos procesos de cierre y esas empresas tienen que pasar a ser administradas por trabajadores y trabajadoras en asambleas obreras y populares. Que en esto, Fernando, no sé si lo va a preguntar después, pero eso no es nuevo. Ya lo hemos hecho en Costa Rica en momentos de crisis y en momentos en que hemos necesitado, precisamente ante crisis fiscal, ante gran desigualdad, ante gran desempleo, básicamente cómo solucionar los problemas, ¿verdad? La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. Claro. ¿Cuál es su estrategia para este sector económico y sus implicaciones en el empleo? Nosotros creemos que el turismo tiene el gran problema de que hay dos grandes patas del turismo. Una que es turismo sostenible, que buscan las comunidades, que las comunidades intentan poner y que además suele ser el que reparte mucho mejor sus recursos y el que le da trabajo más digno a un montón de personas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay todo otro turismo, ¿verdad?, que tiene que ver con gentrificación, que tiene que ver con destruir nuestra naturaleza y que al final, en los hechos, lo que nos lleva a lo que pasó en la pandemia. Cuando yo dependo de servicios que en cualquier momento son los que más sufren, sobre todo en momentos de crisis, estoy en problemas como país. Y eso, la desgracia, es que no ha sido una casualidad. Por más de 40 años se han aplicado políticas de apertura que han ido destruyendo las posibilidades de que la industria o de que el agro se puedan desarrollar. Y poco a poco importamos lo que comemos y más nos vamos dedicando a servicios que en cualquier momento se van. Nosotros lo que proponemos es la protección de todas esas personas con planificación estatal, pero intentando que nuestra economía poco a poco vaya siendo cada vez más que produzca lo que come, tener soberanía alimentaria, tener industria nacional, cosas que teníamos y que se han ido destruyendo mucho por la corrupción, pero muchísimo también porque hay muchísimos intereses en que aquí no se produzca y que dependamos de otros países, ¿verdad?
¿Usted está de acuerdo con la forma en la que el Banco Central de Costa Rica está manejando el tipo de cambio del dólar? No, me parece que la política del tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio no le explicaban en economía, ahora tiene que ver con el tamaño de economías, ¿no? Y cuál es la relación que tiene que haber entre esas economías. Claramente el tipo de cambio, como lo ha mantenido el presidente Chávez, ha tenido que ver con los sectores a los que él quiere beneficiar, ¿verdad? Deben ser sectores importadores, que suelen ser además los que le financian la campaña, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es una política artificial, ¿verdad? Que no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen analistas económicos, que tiene mucho que ver con un tipo de cambio que es artificial en el sentido que no refleja realmente la relación de economías, ¿verdad? ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Yo creo que hay un problema ahí en el planteamiento de la pregunta, Fernanda, que las empresas medianas y pequeñas no es que no pueden producir por pocos incentivos fiscales. De hecho, la plata que se les va en impuestos es muy poca. Sufren por la competencia tan desigual que tienen, ¿verdad? Si usted y yo nos queremos poner un supermercadito, vamos a tener que competir con Walmart, la transnacional más grande de supermercados de América. Entonces, el gran problema que hay es más bien que hay una concentración de riqueza tal que cualquier mediano o pequeño productor tiene que enfrentar un mercado completamente saturado en el que si usted tiene un muy buen producto, la misma competencia lo va a destruir, ¿verdad? Lo que llaman los economistas la tendencia monopolística del capital, ¿verdad? Que poco a poco las grandes empresas tienen la capacidad de destruir a las pequeñas y medianas empresas y no hay incentivo fiscal que las salve, no hay quitar trámites burocráticos que las salve, porque desgraciadamente así funciona este sistema, en que si yo tengo mucho puedo destruir a mi competencia y por eso más bien pasa lo contrario, se da cada vez más incentivos a las pequeñas y medianas empresas y más bien lo que sucede son grandes cierres. En este país, de hecho, el Financiero publicaba el 85% de las medianas y pequeñas empresas a los 5 años ya cerró. Y el 88% de la gente que empieza un emprendimiento usualmente lo hace porque no tiene un trabajo digno, no porque quiera, no porque es su sueño, no porque qué chido ser empresario, lo hace porque no tiene trabajo digno. Entonces eso para nosotros lo que desnuda es que en realidad atacar o ponerse del lado del pequeño y mediano empresario, que nosotros yo creo somos el partido que somos más honestos con esto, tiene que ir de frente a atacar a los grandes productores y a los grandes empresarios de este país, que son los principales enemigos de los pequeños y medianos empresarios. Continuamos con movilidad. Claro. ¿Cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Diga 2 medidas puntuales para resolver esta problemática. Para nosotros es central atacar este problema porque la gente se le va la vida en la presa. Digamos, estamos metidos en el bus todo el rato, metidos en el carro todo el rato y no llegamos ni a nuestro centro de estudio, nuestro centro de trabajo. Es un sufrimiento absoluto. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos muy similar a lo anterior, que esa gran riqueza que genera la clase trabajadora sea precisamente utilizada para un sistema de transporte que sea verdaderamente público, gratuito y eficiente. ¿Qué medidas hay que tomar concretamente? Lo primero tiene que ver con desarrollar proyectos similares al tren eléctrico, pero mucho más amplios, que tomen en cuenta no solo digamos, rutas pues de la GAM, sino pues de otros lugares y además de eso un sistema de metros. Creemos además que tiene que haber inmediatamente una intervención en las grandes empresas de transporte en este país que tanto habla mal de los monopolios estatales y así. Tenemos unos monopolios privados en el sector de transporte donde las personas que andan en bus tienen que pagar cada vez pasajes más altos y unidades que están pues destruidas, ¿verdad? Y que los accidentes en los buses y todo es algo normal y que para nosotros tienen que ser intervenidas esas empresas e inmediatamente ver qué está pasando, porque es, como bien usted lo decía, es una emergencia nacional, ¿verdad? ¿Impulsará un sistema de tren eléctrico? Sí, pero creemos que no se puede limitar a un tren eléctrico, tiene que ser un sistema de transporte sostenible de todos los distintos, ¿verdad? Que tiene que ver con tren, tiene que ver con metro, ¿verdad? Esa sería entonces la segunda pregunta. Como usted responde de manera afirmativa, ¿qué tipo de proyecto impulsará? Que es lo que menciona, y con subsidio del Estado o sin subsidio. Por supuesto, no tiene que ser estatal, porque el gran problema que tienen las cosas es que nos hemos ido acostumbrando a que las cosas pueden ser o deben ser privadas y cada vez convertimos más en negocio y necesidades. Y entonces, algo que antes nos parecía impensable, que es que la salud fuera privada, hoy día es un negociazo la salud privada. Y hay un montón de gente que se pone muy feliz de que usted se enferme mucho porque va a tener más ganancias. El gran problema que hay con el transporte es que ahorita es un negocio y la gente no se transporta porque qué chido andarse transportando. La gente se transporta porque necesita transportarse. Por eso tiene que ser estatal, por supuesto que sí. Ok. Tengo una pregunta por acá de pensiones, claro, que dice, ¿qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del UIVM? Creemos que tenemos el mismo problema del desfinanciamiento en educación o el desfinanciamiento en transportes, que hay una gran cantidad de riqueza
que el mismo sistema que hemos llevado de exoneraciones fiscales e inversión extranjera directa nos ha hecho que todos esos recursos que tenía el Estado en algún momento se hayan ido yendo. Y lo que hemos visto es el proceso contrario. Ahora pasa una cosa muy rara. El país produce más y cada vez tenemos que trabajar más tiempo, trabajar más viejos y en peores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos que esa misma riqueza, ¿verdad? Esos 15 billones de colones que calculamos, creemos, es más o menos la cantidad de ganancias que se dejan, no las 370.000 empresas del país, sino las 2.000 grandes empresas, las que de verdad, las que en la vida han entrado ni siquiera a la fábrica, que ni siquiera viven acá, que esa riqueza que producen sea utilizada precisamente, entre otras cosas también, para el tema de pensiones. Y creemos además que eso de que la gente tenga que trabajar hasta casi morirse, sencillamente no es digno. Nosotros somos el partido que defiende que más bien la edad de pensión no solo no se tiene que aumentar, se tiene que bajar a 60 años para los hombres y a 55 años para las mujeres. Continuamos con empleo. En el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Nosotros creemos que tiene que ir en dos sentidos. Hay muchísimos países que han entendido que si yo quiero verdaderamente empleo de calidad, lo que tengo que hacer es invertir en educación. Aquí vamos al revés. Cada vez invierte menos y cada vez invierte peor. Lo que necesitamos es invertir en una educación que sea verdaderamente de calidad, que prepare a las personas para poder desarrollar proyectos. Yo no soy experto en estas materias. Lo que sí sé es que hay muchísima gente que sabe muchísimo de esto y que es necesaria que esa gente tenga poder y que puedan enfrentar con verdaderas posibilidades para los trabajadores y las trabajadoras o hijos de trabajadores y trabajadoras que hoy en día no tienen acceso al mercado laboral porque nos dicen que aquí la cosa es quitarle impuestos a las empresas, va a generarse empleo y a la hora de la hora no pasa. ¿Está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? De los empresarios. En general. En general. En general. Ok, bueno, digamos, los trabajadores y las trabajadoras cada vez pagamos más cargas sociales, ¿verdad? A quien tiene una deuda millonaria es el Estado y a quienes se les suele hacer exoneraciones, ¿verdad? Que no la pagan y después hacen arreglos de pago suelen ser el gran empresariado. Entonces, creemos que todo lo contrario. Digamos, la gran crisis de la caja con más de 400.000 citas atrasadas por más de 2 años, que se mueren 5.000 personas cada año porque no tienen la atención necesaria, al contrario, más bien tenemos que cobrar esa plata y que esas cargas signifiquen la salud de los trabajadores y las trabajadoras, porque volvemos a lo mismo. Aquí, ¿a qué quiero atacarle yo? Yo quiero atacar a la gran cantidad de riqueza que se genera, que no la vemos ni pasar, que sale de este país y que ni siquiera por el secreto bancario podemos tener una idea. Podemos más o menos calcularlo viendo tendencias internacionales, pero son millones de colones que la gente costarricense genera y que no las ve ni pasar. Y no costarricense también. ¿Cómo sustituirá los recursos que estas cargas sociales generan para instituciones de ayuda social? No entendí. ¿Sería, perdón, la pregunta? Ok, estamos hablando de la reducción de cargas sociales, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sustituiría los recursos que estas cargas sociales generan para instituciones de ayuda social? No, yo no creo que haya que sustituirlos. Yo creo que más bien, al contrario, lo que tenemos que hacer es ampliar la cantidad de plata que el gran empresariado de este país logra sacarle a los trabajadores y a las trabajadoras. Más bien eso tiene que sustituir, digamos, el gran hueco que tiene la caja, el gran hueco que tiene pensiones, el gran hueco que tienen EOIs, que tienen clínicas, y que esa plata está, ya la generamos, ya la trabajamos. La gente tuvo jornadas de hasta 9 horas y media, decía la OCDE en este país, cuando el Código de Trabajo dice que tenemos 8 horas, ¿verdad? Continuamos con inversión social. Claro. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones? Yo creo que depende de cada caso y habría que verlo. A mí lo que me parece con las instituciones muchas veces es que la gente opina muchas veces de lo que no sabe y quienes mejor saben, por ejemplo, los problemas del PANI, hay que hablar ahí con trabajadoras sociales, hay que hablar ahí con psicólogas, hay que hablar ahí con quienes están encargados de red de cuidado y ver cuáles son los problemas que tiene y qué cosas pueden hacerse o no hacerse en el PANI. Porque el gran problema que nos hemos acostumbrado a esto, de que hay alguien que nos dice, ciérrelo, ábralo y al final no entendemos muy bien. Y después nos damos cuenta que usualmente está ligado a los mecanismos de concesión de obra pública, que es un negociazo, ahora y pasa cosas como los EBAIS y las cooperativas, por ejemplo. Entonces yo lo que creo que es necesario acá, ¿verdad? Y un gobierno nuestro es lo que intentaría siempre, es más bien abrir en esas instituciones, esos espacios donde se plantee, por ejemplo, fusión o creación de instituciones. Porque hay ahorita muchísimos grupos que sencillamente no están representados. Y en este gobierno ha pasado lo contrario. Más bien se les han quitado espacios de representación. Continuamos con salud. Claro. La deuda del Estado con la Caja ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública? Yo creo que el tema central con la Caja tiene que ver con qué prioridades ha tenido el Estado. Y aquí prioridades, salud está completa y totalmente ligado a política de desarrollo.
Cuando la prioridad que han tenido nuestros gobernantes por 40 años ha sido quitarle todos los impuestos a las grandes empresas, que son los que verdaderamente generan plata, y crear más bien impuestos regresivos como el impuesto de venta, lo que sucede es lo que tenemos ahorita, una crisis fiscal que se agranda y que se agranda. Lo que tenemos que hacer es revertir este proceso y que más bien el proceso de exoneraciones y de, sí, que vengan y que da mucho empleo, porque una de las cosas que tal vez hay que discutir mucho más fuerte es que el mercado de trabajo no se comporta como un mercado, se comporta como un no mercado en el sentido de que una empresa puede invertir mucha plata para más bien despedir a un montón de gente. Entonces usted tiene, por ejemplo, en los peajes, nos pasó, ¿verdad? Yo paso todos los días por la 27, en los peajes de un momento a otro había 1/3 de trabajadores, porque la empresa invirtió un montón de plata en poner datáfonos en lugar de trabajadores y dejó a toda esa gente sin trabajo. Entonces, este proceso en el que nos hemos dedicado a hacerles más fácil quitar el trabajo, quitar condiciones laborales o que haya un ejército de reserva más grande de trabajadores y trabajadoras sin desempleados, lo que ha hecho es que ha destruido las condiciones laborales. Eso hay que revertir. Cite 3 medidas para reducir las listas de espera. La primera tiene que ver con la administración de la caja. Nosotros creemos que este gobierno ha hecho alarde del gran problema que tiene la caja, que es que básicamente el presidente hace y deshace en la caja, ¿verdad? Y vimos cómo pasaron bailando por ahí distintos directivos y creemos que eso sucede por cómo se toman las decisiones. Tiene que cambiar cómo se toman las decisiones en la caja. ¿Cómo? Abriendo espacios para que sean más bien comités obreros y populares donde haya representación de trabajadores de la caja, donde haya representación de asegurados y aseguradas y que ahí se determinen cómo se puede hacer eso. Lo segundo que para nosotros es central, que esto es muy polémico, muy grande y es una discusión que tenemos que empezar a ver, es un poco lo que le decía ahora con transporte. La cantidad de negocio que se hace hoy con la salud es verdaderamente asquerosa. ¿Por qué? Porque la salud, desgraciadamente, si se convierte en un negocio, yo hago más plata entre más enferma esté la gente. Si yo voy a un hospital privado, van a querer que yo esté ojalá choleña y me tenga que quedar ahí varias noches, porque así es un negociazo para ellos. Que haya negocio en salud, a lo que nos lleva es a que mercantilicemos la salud de los costarricenses y las costarricenses y todas las personas que viven acá. Por eso tenemos que ir en un proceso de ir poco a poco eliminando la salud privada. Y una tercera que para nosotros es muy, muy importante, tiene que ver con que se den inmediatamente todos los recursos que necesita la caja y que el Estado inmediatamente pague todas las deudas que tiene, para que eso se traduzca en infraestructura, nuevos hospitales, más recursos para poder contratar personal y que al final las personas tengan la atención médica que necesitan. Bueno, como sabemos, las listas de espera, o sea, la renuncia de especialistas está influyendo en las listas de espera. Claro. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar este problema? Nosotros creemos que la renuncia de especialistas está muy ligada a dos procesos. Está muy ligado al proceso de la mercantilización de la salud y al proceso de destrucción de derechos laborales. ¿Qué es lo que sucede entonces? A mí a veces me puede sonar que un médico gana muchísimo, una médica gana muchísimo. Lo cierto del caso es que cuando yo lo comparo con las cantidades de riqueza que se dejan los grandes empresarios, en realidad sus salarios son pues no bajos, pero jamás las proporciones que uno se imagina, porque uno a veces se imagina que 10 millones de pesos es un montón. En este país hay personas que ganan inclusive 25 millones de pesos y la pregunta no es quiénes son esos, es quién les está firmando el cheque, quién tiene esos empleados. Esos son los que tienen miles de millones, billones de colones que no los reparten, que se los llevan para quién sabe dónde y que no se reflejan acá. Entonces nosotros creemos que el proceso de destrucción de los derechos laborales en la caja ha hecho los incentivos también a que muchos médicos y médicas se vayan de la caja y busquen por lo privado. Hay que atacar las dos cosas. Hay que atacar que la salud sea un negocio, pero también hay que brindar salarios dignos y también hay que brindar condiciones laborales para que los trabajadores y las trabajadoras pues vivan la vida, digamos, que merecen, ¿verdad? Al inicio conversaba usted de esto y bueno, 2025 la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener esos cambios? No, jamás. Digamos, el aborto, más allá del aborto, la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo es una de nuestras grandes prioridades. Las mujeres son uno de los grupos más afectados en este país, desde el acoso hasta las violaciones, hasta el feminicidio y desgraciadamente hasta en los servicios de salud se les ve afectadas. La norma técnica y lo que hizo Chávez fue una medida completamente misógina, porque lo que no le interesa es cómo las mujeres se pueden ver afectadas. Lo que él hizo fue modificar que si estaba en riesgo la vida de la mujer, que eso se quitara y priorizar la vida de alguien que ni siquiera ha nacido. Nosotros creemos que las mujeres tienen que tener el derecho de decidir y tiene que respetárseles siempre su integridad. Continuamos con ambiente. Claro. ¿Cómo manejaría la tensión entre desarrollo inmobiliario y protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna? Nosotros creemos que aquí hay dos problemas metidos, ¿verdad? Que es un montón de gente sin casa
y un montón de naturaleza que es nuestro mayor tesoro. ¿Cómo las podemos conciliar? Es muy sencillo, es con planificación. Cuando yo tengo necesidades, por ejemplo, un montón de gente sin casa y proteger el medio ambiente, hay formas de hacer compromisos. Pero esos compromisos no pueden estar mediados por la cantidad de plata. Porque desgraciadamente la lógica que ha imperado, sobre todo en los desarrollos inmobiliarios, es agarrar y decir, ¿cuánto puedo yo más vender? Y entonces la especulación financiera que hay en los desarrollos inmobiliarios a lo que nos ha llevado es que hay un montón de edificios sin gente y un montón de gente sin casa. Eso se tiene que revertir. Y eso al final entonces, cuando yo agarro y digo, bueno, no, es que hay que construir más porque un montón de gente no tiene casa, yo me iría a ver más bien qué es lo que no está habitado y cómo planificamos como país que la vivienda sea un derecho y no como es ahora un gran lujo. Pero yo estaba leyendo que en los 80s era muy normal tener casa porque existía una banca nacionalizada, porque había acceso a crédito. Hoy en día las personas menores de 40 años estamos sufriendo que no hay acceso a crédito, que no hay acceso a casas de bienestar social y en los hechos lo que tenemos entonces es que tenemos que pagar alquileres exorbitantes que quién sabe si vamos a tener pensión y esa realidad se tiene que combatir. Y de paso ahí se protege al medio ambiente porque cuando yo planifico, Fernanda, lo que hacemos es que precisamente no estamos priorizando la plata, estamos priorizando las necesidades. ¿Usted cree en los efectos del cambio climático? ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Vamos a ver, una de las cosas que a mí más me gusta es que a la ciencia no le interesa lo que usted crea. Digamos, la ciencia es básicamente el mejor lenguaje que tenemos para entender el mundo. Y la ciencia lo que nos han determinado la inmensa mayoría de la comunidad científica es que hay un calentamiento global que está significando el derretimiento de los polos y que está significando grandes problemas ambientales que están matando especies, desplazando poblaciones y que nos están limitando recursos en todo. Por supuesto que es una realidad. Cualquier negacionista del cambio climático es alguien que no le interesa saber nada y que quiere reproducir una ignorancia que yo no creo que sea una ignorancia estúpida, creo que es una ignorancia completamente interesada, porque lo que quieren es no ver que lo que hay que hacer es planificar y que yo no puedo solo producir y producir y producir en un planeta finito. Nosotros creemos que en Costa Rica lo que tiene que haber es una planificación económica y con esto, Fernanda, por dicha, todas las familias obreras hacemos esto siempre. Nosotros no agarramos y nos gastamos toda la plata en que se la vaya a tomar el tío. Agarramos la plata que tenemos en el mes, vemos todas las necesidades que tenemos como familia y en eso gastamos los ingresos que tenemos. Nosotros proponemos exactamente lo mismo para el país. En lugar de estar dándoselo a un montón de tíos que viven afuera y que se gasten toda la plata que producimos, es que esa plata sea por nosotros y nosotras administrada, decidida cómo deben qué necesidades tenemos y entre eso atacar, por ejemplo, los grandes problemas de cambio climático que tenemos en los que Costa Rica con planificación económica puede invertir en energías limpias, pueden invertir en procesos de cada vez menos consumo de carne e ir más a cosas que lleven a precisamente bajar el calentamiento global y que de ahí haya mundo para las futuras generaciones, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? No, yo creo que el problema de los desarrollos hoteleros así, lo que tienen que ver muchísimo es con esta cosa de transnacionales, ¿verdad? Usualmente Meliá, Barceló, que son grandes transnacionales que igual les importa muy poco lo que le pase a la flora y fauna del país y lo que les importa mucho son las ganancias que puedan sacar. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es utilizar este tipo de recursos, o más bien no verlos como recursos, sino más bien verlos como precisamente nuestra herencia a las nuevas generaciones y ver cómo planificamos la economía para que la economía no sea rapaz y no destruya como están sucediendo con muchísimos de los proyectos hoteleros en todo el país, con la gentrificación y los grandes problemas que tenemos en las comunidades que no tienen agua, que no tienen acceso a un montón de servicios. Bueno, para terminar esta ronda de consultas abiertas, tengo una pregunta sobre vivienda. Entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasando de 14.335 a 20.611. Esto según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el CENFI. En ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo promovería el acceso a vivienda? ¿Ves? Me quedo sin hablar. Vivir en rancho, vivir en precario es de las cosas más duras que hay. Digamos, yo no sé si alguien aquí lo ha podido visitar o ha podido estar ahí. No tener bien acceso a servicios, no tener piso, da enfermedad, un montón de cosas. Es una cosa terrible que viven las familias, muchísimas familias que viven en este país. Nosotros creemos que eso tiene que ser una prioridad, porque precisamente toda esa riqueza que generan estos barrios urbanos marginales, que usualmente es donde vive la gran mayoría de la clase trabajadora costarricense, debería, por ejemplo, verse en acceso a vivienda. Nosotros creemos que Bambi y el INBU
cumplieron un papel central en que en este país muchísima gente tuviera acceso a vivienda digna, que todos los procesos que hubo de casas populares, los proyectos del limbo, tienen que rescatarse, y tiene que rescatarse toda esta situación, porque es lo que usted decía, a la vez que yo voy deteriorando las condiciones laborales, de salario, de jornadas, entonces la gente no tiene suficiente para poder tener casa. Y además de eso les quitamos la ayuda a darles una casa. Porque la vivienda, Fernanda, yo ya me siento disco rayado, no debería ser algo que dependa de la cantidad de plata que usted tenga. Tener un techo sobre su cabeza no debería depender de la suerte que tuvo donde usted nació. Debería ser una necesidad que el Estado y que todo Costa Rica le proteja.